Listo. Un cordial saludo, soy Nicolás Armendáriz, bienvenidos Ignato. Me acompaña Ramiro Rivera, ex vicepresidente del Congreso Nacional, a quien le quiero dar la bienvenida al programa. Bueno, gracias por la invitación. No, siempre es un gusto tenerlo acá, Ramiro. Bueno, en el mismo casillero número 5 estuvo Democracia Popular, ahora Compromiso Social. Aquí viene la pregunta, porque según lo que nos hemos enterado es que parece que Compromiso Social se especula que también saldría de la palestra. Pero yo sí quiero remontarme un poco al pasado y preguntar por qué Democracia Popular desapareció y no trataron los líderes de ese entonces de cierta forma restablecerlo como ocurrió con la izquierda democrática. Bueno, yo estuve en la dirección de la Democracia Popular hasta el año 2003. Sin embargo, en esa campaña electoral se logró el 6% del cociente electoral y 5 parlamentarios. Luego correspondía un relevo de la dirigencia y vinieron otros dirigentes, y en ese tiempo lamentablemente se disolvió la organización. Y es una pena porque una sociedad democrática difícilmente, Nicolás, existe si es que no tiene un gran partido de centro político, es decir, un partido que no esté ni con planteamientos de la derecha ni de la extrema izquierda, sino sean planteamientos que estén con la democracia, con la libertad, con el pluralismo, con la tolerancia, con la participación, es decir, con un conjunto de valores que hace posible la funcionalidad de una democracia. Si usted considera que los movimientos, los partidos políticos de ahora, en esta actualidad 2020, carecen de lo que usted me está indicando, ¿usted cree que debe haber un replanteamiento por parte de los partidos, movimientos políticos que no se estaría dando en este momento? Bueno, el Ecuador es una sociedad en la que nunca se han enraizado un sistema de partidos auténtico. Usted tiene, Nicolás, en el siglo XIX y hasta bien avanzado el siglo XX, la primacía del bipartidismo liberal conservador. En medio de ese bipartidismo va a surgir el velasquismo y luego va a surgir el cefepismo, o lo que hoy conocemos como el bucaramismo, y hoy conocemos también como el correísmo. Es decir, la plaga del Ecuador y de una buena parte de América Latina son las distintas variantes del populismo, a lo que se agrega el desgaste del sistema político y una visión autoritaria del correísmo que liquidó el sistema de partidos. Es decir, lo que hoy tenemos, salvo algunas excepciones de rigor que uno debe reconocer, por ejemplo, sin duda alguna, creo, Izquierda Democrática, Partido Social Cristiano, y alguna otra organización que se me va. Hoy tenemos simplemente una especie de descomposición del sistema de partidos, que es lo que hace que la sociedad sea cada vez más inviable. Es decir, lo malo no es la política, lo malo es el ejercicio negativo de la política. Lo malo no es la representación, porque no hay sociedad democrática en el mundo que funcione sin representación. Lo malo es la degradación de esa representación. Es decir, cuando hay sujetos que toman la representación solamente para enriquecerse o para dominar la burocracia o para controlar una provincia o para engañar a la opinión pública. Eso es lo que repugna y es insano. Pero Rafael Correa justamente se valió cuando, si recordamos, entre el 2005 y 2006, mensajes que él decía para poder llegar al voto de las personas. Decía que los ecuatorianos veníamos cansados de cambiar presidentes todos los días, que estábamos cansados de esa vieja política, y el correísmo logró implantarse y quedarse por 10 años, más 4 los de que va a tener Lenín Moreno, 14 años. En esta secuencia, que viene quizás también de lo que Rafael Correa consideraba que en el Ecuador era un país que estaba
poco más igual o peor a lo que estamos ahora en el 2020. Claro que él dice que no tiene nada que ver con esta situación porque ha sido un manejo de Lenín Moreno asesorado por la derecha. Bueno, Lenín Moreno es un producto del correísmo. Es Correa el que postula a Lenín Moreno a la presidencia porque sabía que su pupilo, este sinvergüenza y delincuente de Jorge Glass, no tenía la simpatía popular. La única manera de tener continuidad del correísmo era auspiciar a Lenín Moreno, y así lo hizo Correa con enorme entusiasmo. Y usted puede detectar que una buena parte de gente corrupta que le ha acompañado a Lenín Moreno es exactamente la misma gente que le rodeaba, le secundaba, le elogiaba y le santificaba al señor Correa. A eso debo agregar que, Nicolás, que un fenómeno inherente al populismo es el discurso de la antipolítica. Esto de que son mafias, de que es partidocracia, de que es negativo. Con el mismo discurso ha subido al poder, por ejemplo, Bolsonaro. Con el mismo discurso llegó al poder Berlusconi. Con el mismo discurso hace ya muchísimas décadas subió al poder Benito Mussolini con el fascismo en Italia o Adolfo Hitler con el nacionalsocialismo en Alemania. El discurso de la antipolítica. Pero aquí viene justamente, usted me está llevando al tema que quiero entrar justamente, porque usted habla de discursos populistas, de líderes que quizás han hecho bien, que quizás han hecho mal, eso ya depende de cada persona como lo quiera tomar. Hay muchos seguidores que son seguidores del Che Guevara, por ejemplo, yo veo muchos movimientos feministas que dicen que apoyan de homosexuales, que no tengo nada en contra de ellos, respeto a cada quien, que apoyan a Che Guevara, pero sabemos que Che Guevara era el principal homofóbico que existe. Entonces, esas contradicciones quizás por la falta de conocimiento. Y yo veo, y justamente usted publicaba ayer, yo le puse una respuesta, un comentario, decía, bueno, estamos viendo un candidato con bazooka, el otro que dice 100 minutos y una serie de situaciones. Ya vamos para el cuarto vicepresidente en 4 años, quizás, ¿quién quita que no sabemos, que quizás completemos hasta la media docena de vicepresidentes, porque ya no sabemos a qué mismo atenernos con toda la situación que está pasando. Pero más allá de quién es el candidato, ¿por qué no preguntarnos qué es lo que el Ecuador necesita? Para ver con base a lo que el Ecuador necesita, ver quién es la persona idónea que pueda llegar a ese puesto tan importante que es la presidencia y pueda resolver los problemas, porque si nos empezamos a barajar los nombres, quizás podamos caer justamente en lo que usted está indicando, que vamos a dar el voto a un discurso populista. Bueno, vivimos tiempos difíciles, Nicolás. Probablemente los jóvenes de menos de 40 o de 30 años no lo van a comprender. Este momento probablemente vivimos la crisis económica más espantosa de toda la historia nacional, a pesar de que el Ecuador siempre vive de crisis en crisis. Es una suerte de círculo vicioso o de un carro que patina y se hunde más. A esta crisis económica agréguele usted la crisis pandémica. La gente está luchando por sobrevivir. Y los que más se acercan al riesgo de la muerte son lamentablemente los más pobres, que tienen que salir el día para tener el pan de cada día. A eso se suma una crisis moral, porque nunca antes la corrupción llegó a los niveles nauseabundos que ahora se viven. No quiero decir con esto de que nunca haya existido corrupción, sería una mentira. La corrupción es tan vieja como vieja es la historia del hombre en la tierra. Siempre existió corrupción. Pero obviamente antes usted tenía que identificar uno que otro corrupto en los partidos. Hoy prácticamente es imposible encontrar, por ejemplo, en el correísmo, quien no sea corrupto. Pueden haber unas pocas excepciones, pero esa fue una especie de banda delictiva. Y esa herencia de descomposición social se une ahora a una especie de degradación de la política. ¿Cómo concibe usted que un joven que se postule como candidato ofrezca poner la bandera, creo que de Taiwán, con un murciélago y ni sé qué cosas? Pero ni siquiera para broma.
o un ciudadano que fue presidente de la República haciendo campaña electoral con un lanzacohetes, ¿no? Eso no cabe. U otro candidato de la derecha ofreciendo al Ecuador solucionar los problemas en 100 minutos. O sea, estamos abusando. Creo que le estamos degradando más a la política y me parece que la política se está empobreciendo mucho más. O sea, es de risa, es de llanto, es de preocupación. ¿Qué necesita el Ecuador? Bueno, primero yo creo que necesitamos alguien que pueda aglutinar a sectores que vaya del centro, un centro moderado. Creo que el Ecuador en el 21 difícilmente va a apostar a los extremos. No creo que el Ecuador escoja la extrema derecha, de la privatización, del mercado absoluto, de la insensibilidad social. Tampoco creo que el Ecuador va a buscar de nuevo la vertiente autoritaria del falso populismo izquierdista, que es el correísmo. Pero ahí permítame, Ramiro, porque hasta cierto punto Rafael Correa, cuando 2006, 2007, hasta sus inicios, se mostraba más como un centro izquierda. Pero desde que yo lo vi, en el momento que yo lo vi, que estaba al lado de Nicolás Maduro apoyándolo en las elecciones en Venezuela, comprendí que es un izquierda extremo. Pero aquí viene la pregunta. Las personas todavía creen en ese modelo. Miren lo que ocurrió en Argentina. Pues. ¿Quién es la vicepresidenta en este momento en Argentina? Entonces, ¿qué podemos hacer para que el votante analice que no debe votar porque mejor habla en la tarima, sino por las conveniencias al país? Si usted tiene una empresa, usted va a contratar a los mejores profesionales para que puedan trabajar en una empresa. El gobierno es una empresa también. Entonces tenemos que contratar al mejor, el más capacitado, y no de pronto al que salga a decir cualquier cosa, pues no. Bueno, es verdad, o sea, Nicolás, no se olvide que pueden haber estratos que tienen capacidad de análisis, de diferenciar lo bueno y de lo malo, de estudiar el sistema político, la economía del país, pero en todos los países siempre hay una masa que es más vulnerable a ser manipulada por el populismo. Hay tantas teorías del populismo, teorías de carácter cultural, de carácter sociológico, de carácter económico. Lo cierto es que gran parte de los países de América Latina, ponga usted excepción quizá Uruguay, Costa Rica, Chile, pero en el resto de países son bastante proclives al discurso populista. A eso se agrega un proceso de descomposición moral que llega a hacer, por ejemplo, que alguna gente piensa y diga, sí, no me importa, fulano robó, pero ese fulano me hizo obra. O la inversión de los valores cuando la gente le dice a usted, oye, pero qué pendejo que has sido tú, ¿no? Que tenías tantas funciones públicas y no tienes dinero. Entonces la política se viene viendo como un negocio, como la oportunidad de enriquecerse. Y ese tipo de corrupción es la que ha aflorado mucho más en los últimos años y últimos meses. Y Ramiro, si el Ecuador está quebrado, está en esta crisis económica, endeudado con las 7.000 vírgenes, ¿por qué tenemos tantos candidatos a la presidencia? ¿Por qué tenemos tantos precandidatos, mejor dicho? Tenemos un montón, todos quieren ser el presidente de la República. ¿Cómo así, pues, si el Ecuador está en tan mala situación? Bueno, siempre en el Ecuador ha existido dispersión. Yo no tengo los datos de este momento precisos, pero pocos procesos electorales han existido donde usted tenga una media docena de candidatos. Me parece que eso fue en 1978-79. Pero hemos tenido siempre 8, 10 binomios, 11, 13, me parece algún momento hasta 14 candidatos. Pero nunca antes tuvimos tantos partidos y movimientos políticos. Imagínese usted, Nicolás, que tenemos más de 283 movimientos y partidos, y de ellos 24 partidos políticos y movimientos, que si cada uno postula un candidato, tendríamos 24 candidatos. Pero es para reírse, es para reírse. Por ahí el marido de la señora Pamela, que era una de las tesoreras del andamiaje de corrupción de Rafael Correa, tiene un movimiento.
Los dos hermanos del presidente tienen un movimiento, imagínese usted. O sea, Dos tener ciudadanos movimiento es que como fueron tener zapatos sujetos. nuevos, nada más. Tener Claro, movimiento en partido es como tener zapatos nuevos. A ver, en el año 84, si no me equivoco, fue el último debate presidencial que nosotros los ecuatorianos tuvimos, que fue entre Rodrigo Borja y León Febres Cordero en su momento. Yo siempre he tenido la curiosidad, ¿quién cree que ganó a su criterio ese debate? No, porque sabemos que León ganó la presidencia, pero yo he visto ese debate, lo he visto varias veces, ese conversatorio. Hay eh, varias ideas que se contraponen y que son muy parecidas a las necesidades que tenemos en el 2020. Pues, o sea, yo cuando veo ese debate siento que el Ecuador no ha avanzado en nada. Por eso le pregunto, ¿usted vio ese debate? Eh, a su criterio, ¿quién cree en ese momento que realmente ganó ese debate o llegó de mejor forma a tener un criterio más claro en lo que ocurrió en ese momento? mire Nicolás, a veces en los debates no importa tanto el contenido cuanto los golpes de efecto. O sea, si un candidato es más inteligente, reacciona de la manera más rápida, es ingenioso, tiene una frase impactante, aunque no haya mucha profundidad, puede ganar el debate. Yo no sé, ese debate fue entre el doctor Rodrigo Borja Ceballos y León Febres Cordero, y de lo que sí me puedo acordar es que mientras debatían, el presidente Borja veía su mirada dirigida al suelo, a la mesa, y Febres Cordero le decía en sus ojos, decía, míreme, míreme a los Miren ojos, los ojos. enfréntese a mí. Entonces fueron actos de efecto donde se veía pues mayor destello de rapidez, si usted quiere, de impacto, si usted quiere, y eventualmente podría haber dado la impresión de que ese debate lo ganó el ingeniero Febres Cordero, porque además, desde la historia de 1979, es la única vez donde quien ganando la primera vuelta pierde la segunda vuelta. ¿Qué pasó? A pesar de ganar la primera vuelta, el doctor Rodrigo Borja Ceballos lo que hizo es ir de descanso a Aruba. Es como que usted gana la primera vuelta y dice, me voy a las playas de Miami. Probablemente la segunda vuelta la va a perder. O diga, voy a pasearme por la Torre Eiffel, o voy a pasearme por el Arco de Triunfo en París, o voy a pasearme en Roma. Eso impactó, obviamente impactó. Pero sin embargo, aquí vemos justamente, le hacía esta pregunta porque estamos llegando justamente a que León Febres Cordero quizás por tener un mejor discurso, por pararse mejor en la tarima, por hablar mucho mejor, quizás logró. ¿Ya? Y lo mismo lo repitió en su momento Abdalá, lo mismo lo repitió Rafael Correa, y aquí ya viniendo al 2020 con los mismos problemas que se debatían en el año 84 en aquel debate, si usted lo ve, va a ver que hablan exactamente de los mismos problemas, pero en vez de dólares son subs, pero es la misma historia. ¿Usted quién cree que estaría en un debate presidencial si nos adelantamos ya un poco al 2021? ¿Quiénes creen que serían las personas idóneas que deberían estar sentados en un debate presidencial? Estos dos candidatos ya de una segunda vuelta. Hay algunos nombres. Sabemos que Jimmy Jairala posiblemente es el candidato por el correísmo. El ex vicepresidente Otto estaría por el social cristiano. Tenemos a Guillermo Lazo, Alvarito Novoa, que dice que el 28 de julio. Entre todo este grupo de personas que están postulándose, incluso este señor Fernando Valda, que indicó de la base de Taiwán. ¿Usted quiénes cree que serían las dos personas idóneas que podrían estar en un debate ya cercano en una segunda vuelta a las votaciones del 2021? Bueno, una de las interesantes modificaciones al Código de la Democracia es ahora hacer que el debate sea obligatorio. Es bien importante eso. Porque generalmente, Nicolás, ¿cuál es la lógica de una campaña? Cualquier consejero político medianamente inteligente le dice al buen candidato, no pare bola, no tienes por qué debatir con los que están abajo. Es decir, el grande no puede debatir con el pequeño. Por eso es importante el debate. Pero un debate entre 12 o 14 candidatos va a Es ser pues imposible. como una merienda caótica, ¿me entiende? Nadie va a comprender nada. Si a eso usted le suma agresiones verbales, gritos, interrupciones, no es lo mismo cuando usted ve en la televisión chilena o en la televisión francesa, en la alemana o en la española un debate.
donde no se interrumpen, donde se discuten las propuestas. Aquí el debate no es sobre temas, Nicolás. Aquí el debate es sobre las personas. Es decir, alguien va al debate no a atacar las ideas, sino a atacar a la otra persona, con la adjetivación, con el chiste de mal gusto, con la ironía o con la grosería. ¿Quiénes estarán en el debate de la segunda vuelta en el Ecuador? Bueno, no lo sabemos, pero yo podría, en la perspectiva de un análisis, decir que no cabe duda, por un lado, que el correísmo tiene un electorado cautivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el correísmo tiene un 12, 15 o 16%, tiene una alta probabilidad de acceder a la segunda vuelta. ¿Por qué? Por la enorme dispersión de los electores. Si Jaime Nebot hubiera sido candidato a la presidencia, sin la más remota duda pasaba a la segunda vuelta. Y en las encuestas que se había examinado, era el único que ganaba al correísmo en la segunda vuelta. ¿Y usted considera que Guillermo Lasso no iba a tener ningún protagonismo frente a Jaime Nebot? Guillermo Lasso. Bueno, pero estaba bastante bajo, ¿no? O sea, mire, la última encuesta, no voy a decir de la empresa que hizo la encuesta, pero probablemente es de las más serias del Ecuador, más o menos a comienzos del mes de junio, donde todavía había la expectativa de un Nebot para la presidencia, para la campaña, más o menos el orden era el siguiente. Primero Nebot, 2 o 3 puntos abajo, Sonnenhosler, 2 o 3 puntos abajo el correísmo, y por debajo del 10 estaba la candidatura del señor Guillermo Lasso, y el resto fuera un pelotón que estaba bien abajo, es decir, un pelotón de 1%, gente que no alcanzaba ni siquiera el 1%, otros 3 o 4%. En algunas encuestas, por ejemplo, Álvaro Noboa aparece con un 3 o 4% sin ser candidato. Pero al igual de que, por ejemplo, el empresario de Quito, Roque Sevilla, aparecía con un 4% en la última encuesta, sin que se haya mencionado su nombre como candidato, y tenía un positivo del 66%. Porque para las campañas, Nicolás, no basta el apoyo que usted tenga. Es necesario el grado de satisfacción o el nivel de resistencia que le tenga la gente a usted. Si usted tiene un 20% y le odia el 70%, está condenado a nunca ganar una elección. Y si tiene el 5%, pero un 60% de positivo, tiene una enorme posibilidad de ganar. O sea, podríamos tener una sorpresa en este 2021, porque ya Jaime Nebot no está. O sea, sabemos que es muy probable que el correísmo entre en una segunda vuelta, pero también entrará con un candidato de la derecha, que es el que todavía no se define, porque puede ser Otto, puede ser Guillermo Lasso, puede ser el mismo Roque, no sabemos quién, cómo mismo pueda caminar. ¿Usted considera a lo que yo quería llegar, y ahí en medio de toda esta situación terrible que, bueno, ya no podemos echarle más leña al fuego? Vamos a tener ya un cuarto vicepresidente, todo apunta a que va a ser María Paula Romo. Yo cuando hice una entrevista a Héctor Yepes, al asambleísta Héctor Yepes, yo ya le anticipaba esta situación. O sea, no hay que especular, pero parece que las cosas se han dado porque son cosas que ya se escuchaban y ya se sabían. ¿Usted considera que es positivo que María Paula Romo asuma la vicepresidencia? Y también, no quisiera adelantarme, que pueda asumir hasta incluso la presidencia. Bueno, lo primero, sobre el evento y el escenario electoral del 2021, todavía falta. Si bien usted tiene un joven como Otto Sonnenhosler que sale con un buen activo, con buena imagen, todo depende de lo que haga. Si él va a una candidatura en solitario, con gente desconocida, sin experiencia, sin apoyos sustantivos, probablemente pueda ser un fiasco. Sabemos que no va por el gobierno, porque quien vaya por el gobierno está liquidado. Pero si eventualmente Sonnenhosler logra un acuerdo amplio con algún partido consolidado, con líderes provinciales, con excelente binomio de Quito, o a un acuerdo con el Partido Social Cristiano, etcétera, yo no dudo de que esa candidatura puede pasar a la segunda vuelta. O, por ejemplo, que el Partido Social Cristiano eventualmente, a pesar que tiene 5 precandidatos a la presidencia, con todo el respeto para todos ellos, me parece que
que son un poco más débiles de lo que fue la candidatura de la doctora Cynthia Viteri, pero si el Claro, Partido Social Cristiano eventualmente auspicia una candidatura independiente, pone un binomio, activa a todos los sectores del centro democrático, al anticorreísmo, puede ser un planteamiento que tenga enorme interesante. posibilidad de la segunda vuelta. Y luego ya en relación a su pregunta, Nicolás, para no dejarle de responder, bueno, cuando se produce una ausencia definitiva del vicepresidente, yo creo que es positivo que sea el presidente en ejercicio el que envíe la terna. Esa terna se ha producido y en virtud de lo que establece, me parece que el artículo 150 de la Constitución, el Parlamento tiene que decidir. Si no decide en un mes, simplemente se entenderá que la primera en la terna, es decir, la doctora María Paula Romo, pueda ser la vicepresidenta de la República por el paso del efecto del Ministerio de la Ley. Bueno, yo sé que en el Ecuador hay gente controvertida y estamos culturalmente habituados a echar lodo encima de todos. Yo debo reconocer que María Paula Romo ha tenido un desempeño inteligente, mesurado, prudente en un ministerio tan complejo. No creo que le falte aptitud ni preparación para ejercer la vicepresidencia, sobre todo luego de que los dos primeros vicepresidentes han sido una, perdón por la expresión, una porquería. Es decir, el señor Glass, un delincuente contumaz, y la otra señora, pues que fue destituida también por actos de corrupción. El único que ha salido bien librado es el vicepresidente Otto Sonnenhösler por su papel activo, por su protagonismo, por su carisma, quizá por su juventud, o porque la gente lo ve diferente, lo ve más franco, lo ve más sincero, lo ve más aceptable. Más limpio en la política, más limpio. Si usted Quizás la gente lo ve más limpio en la política y la gente justamente en el momento de que se quieren renovar, quizás como que apuntan por ahí. Pero fue lo mismo que pasó en el 2006, pues. Fue lo mismo que pasó en el 2006. Lo mismo. Lo único que puede ser que haya una vuelta, pero que no sea de izquierda, sino de derecha. Ese es el tema. Ramiro, para finalizar, yo quiero hacer una pregunta final, y quizás es la más compleja en todo esto. Quiero preguntarle, ¿cómo considera usted el desempeño de la Asamblea Nacional y la Fiscalía frente a todos los actos de corrupción que hemos visto dentro de la crisis sanitaria? Una cosa es lo que ya acostumbrados a que hemos pasado una serie de situaciones de corrupción en el Ecuador, eso no es ninguna novedad, pero que en medio de la crisis, cuando la gente se ha muerto en la calle, cuando todavía no tenemos claro realmente si el COVID llegó en marzo, si llegó en diciembre, si llegó en febrero, porque ya más adelante de contar una anécdota mía también que estoy justamente investigando con relación al COVID. Quisiera preguntarle, ¿cuál considera usted que ha sido pues, el accionar de estas instituciones que debieron haber estado frente a esta situación, más pues lo que ya conocemos del accionar de Lenín Moreno? Bueno, mi opinión de la doctora Diana Salazar al frente de la Fiscalía es positiva. Los ecuatorianos no deberíamos olvidar que durante 10 largos años, digamos de la larga noche autoritaria, para parafrasear al señor Correa, la Fiscalía estuvo en manos de gente que tuvo complicidad con la corrupción, que no tenía ojos para ver, oídos para escuchar, ni boca para decir nada. Acuérdese usted que en la Contraloría estaba un señor que vivía de las coimas y de Odebrecht y hoy goza de la impunidad en Miami. Por fin tenemos una fiscal que ha sido y es valiente. Y por fin tenemos algunos peces medianos que están siendo perseguidos, sindicados e inculpados. Quizá haya procesos judiciales valientes y transparentes e imparciales para que vayan a la cárcel quienes deben terminar en la cárcel. Porque el nivel de corrupción es nauseabundo, es insoportable. Y el nivel de descomposición de la Asamblea también es asqueroso.
No quiero hablar mal de todos, no es así. En la Asamblea hay gente mediocre y de última, pero también obviamente hay legisladores probos, hay gente buena. Pero cuando hay varias manzanas podridas, las manzanas sanas no se los ve, no se las discrimina, pero el estado de descomposición del Parlamento Nacional da un asco. Y lamentablemente en eso el Parlamento ha tenido un enorme déficit en no haber depurado sus propias filas. Yo solamente voy a mencionar para quienes todavía son personas de 30 a 40 años. El Parlamento del 2000 en adelante o del 97 en adelante, tan vilipendiado, fue el único parlamento, primero que destituyó en el 97 a 16 diputados que formaron parte de una banda delictiva denominada Peñaranda, que tenía como actores al hermano de Abdalá Bucaram. Luego en el Congreso del 2004 destituimos a 4 parlamentarios que fueron protagonistas de un escándalo en Lima. Luego destituimos a 10 parlamentarios más por tramitar puestos y gestiones. Entonces, no hubo impavidez, hubo una reacción, pero lamentablemente hoy hay un juego de complicidades mutuas donde lamentablemente la Asamblea que debía haberse autodepurado no lo ha hecho. Esperemos que la fiscal formule cargos contra varios parlamentarios que han formado parte de la banda que se ha repartido los hospitales, han robado las medicinas, han vendido fundas de cadáveres a precios costosísimos, han jugado con la muerte y el dolor de los ecuatorianos para devolverle un poco a una credibilidad tan venida menos de la Asamblea Nacional. Realmente es penoso. Yo, bueno, quiero agradecerle, Ramiro, una vez más por estar aquí en el programa. Y usted sabe que esta es su casa. Siempre me quedo con algunos temas pendientes con usted. Y vamos a hacer otra entrevista más adelante también, sobre todo ya cuando vengan todos el tema electoral, que ya estamos muy cerca de eso. Ya en octubre son las inscripciones. El CNE parece que se va a mantener con las mismas fechas. Antes de pedir la entrevista, quiero solidarizarme con todas las personas que han perdido familiares, amigos, conocidos, frente a esta terrible crisis sanitaria que estamos viviendo. Les pido a las personas que van a ver esta entrevista que tomen las medidas. Aquí en Quito el incremento de contagios está rebosando los hospitales y la situación está bastante complicada. Esto no tiene vuelta atrás. Ramiro, muchas gracias una vez más por acompañarme en el programa. Ustedes, queridos ciudadanos, nos vemos en una próxima edición. Muchas gracias. Gracias, Nicolás. Muchas gracias. Y le felicito por todo lo que viene haciendo, Nicolás. A mí me consta que usted hace un periodismo digital transparente, con mucho esfuerzo personal. Conozco su integridad y reciba mi solidaridad cuando ha habido algunos comentarios maliciosos y llenos de odio o de resentimiento. Le conozco a usted y puedo decir que usted es un comunicador honorable y transparente. Muchas gracias. Yo le agradezco mucho, Ramiro. Muchas gracias. Bueno, queridos ciudadanos, ahora sí me despido. Y siempre estoy pues a sus órdenes en un programa que entrevista todas las tendencias políticas y sociales por igual. Muchas gracias.